por medio del enojo, de la amargura, de la ira, arruina siempre probablemente más testimonios cristianos que ninguna otra clase de pecado. ¿Sí? La palabra del Señor, y todos conocemos el texto que dice: airaos, pero no pequéis. Y entonces alguien dice: ¿cómo la ira puede ser un pecado? ¿Sí? No es que la ira sea pecado. Si fuera pecado, el Señor no permitiría que nos airáramos. Pero la Biblia habla de la ira y es normal que nos airemos. Pero dice hasta el punto en que no lleguemos a cometer la falencia. ¿Sí? Porque hay una cárcel llena por un momento de ira. Estaban en la cantina, estaban en la discoteca, un momento de ira, se pasaron de tragos y sucedió lo que no debía de suceder. Por eso es que hay muchos que están presos de la libertad por un pequeño momento de ira. Pero ahora es más, hay unos que no están ni en la cárcel, hay unos que están bajo tierra por un momento de ira. ¿Sí? Y entonces uno mira, uno escucha muchas noticias. No sé si ustedes en algún momento miraron la noticia de un policía que llegó a la peluquería y cogió a la que era la expareja y a sangre fría, ahí muestran el video, la mató y después él cogió y se quitó la vida. Y entonces la ira lleva a esa clase de actitudes, ¿sí? Y entonces muchas veces habla de que la ira es la que arruina o la que amarga o la que daña el testimonio del creyente mucho más que el mismo pecado. ¿Sí? Porque la gente tiene puestos los ojos en quién, nosotros. Y usted un momento de ira le hizo dar un mal testimonio y ahí terminó, ¿cierto? Más que otro pecado, dice, todas estas se forman en enemistades del corazón. Cristianos que en todo lo demás son realmente consagrados. Se resisten a reconocer como pecado estas emociones que nacen del mismo enojo. El enojo, la ira es una emoción del ser humano. Y es algo normal que usted se enoje, ¿cierto? Que usted se aire. Pero resulta que el enojo es invisible. La ira es invisible. Es un pecado que no va en saga de esas otras prácticas que se hacen a la vista de todos. ¿Sí? La ira es uno de los pecados universales de toda la humanidad y la ira dice que entristece al Espíritu Santo y el temor apaga el espíritu. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué me dice que tenemos nosotros? ¿Ninguno? Eso, dígalo sin miedo. ¿Qué tenemos? El Espíritu del Señor en nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la ira es un pecado que usted no lo refleja. Si usted está irado, pero ¿quién se va a dar cuenta si usted está bravo o no? ¿Sí? Se da cuenta cuando bota la loza al platero y ¡pum! ¿Sí? Uy, está bravo. Pero gracias a Dios aquí no pasa eso, ¿cierto? Pero sí hay algo que, como no es uno de los pecados que se ven o se reflejan, sí hay algo que puede comprender, y es que esta llega a entristecer el espíritu y dice, y apaga. ¿Sí? Hablábamos cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del espíritu que está en ti, el cual se fue puesto por la imposición de la mano. Pero cuando el hombre está irado, dice que éste apaga.
La ira apaga. ¿Y usted sabe qué es venir uno a un culto airado? No, aquí todos son santos. Aquí nadie se ha agarrado en la casa con el esposo y se ha venido al culto aquí. Nadie, ¿cierto que no? Gloria a Dios. Y entonces la ira empieza a apagar. Es difícil usted darle al Señor la honra y la adoración cuando está enojado, cuando tuvo un problema en la casa, ¿sí? Cuando le sacaron, hablemoslo, la chispa, le sacaron la piedra, ¿sí? ¿Y cómo usted le va a ofrecer a Dios un culto así? ¿Verdad? Difícil. Y ahora más cuando le toca a usted dirigir el culto. ¡Demos gloria a Dios! No. La ira apaga el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, miremos que hay un precio o hay un alto precio que abarca la ira y dice que si el hombre comprendiera el alto precio que se paga por la ira contenida, ¿sí? Hermano, el airarse hasta lo enferma. Créanlo. Le dice al diabético, le dicen, no se estrese, no se aire, porque se le sube el azúcar. Mi abuela sufría de la tensión y cuando a esa anciana se le salía la piedra, bendito, la tensión le salía a volar. Y entonces le decían, no, usted, el que sufre del corazón, uy, ténganlo, no le vayan a sacar la piedra porque es probable que lo maten, ¿sí? Le dé un infarto, le dé un paro. Y entonces el precio de la ira contenida, dice, es más, dice, la ira que se guarda es más dañina, hermanos, por la amargura o el enojo. Y el hombre buscaría algún remedio para ese mal, ¿sí? El alto precio de la ira desde los puntos de vista, miremoslos. El punto emocional, el punto físico y el más importante de los demás, el espiritual, ¿sí? Emocionalmente, el hombre se puede irar, claro. Hasta el Señor le sacaron la piedra. El Señor no se enojó. Cuando llegó al templo y vio que habían puesto todos el templo en lugar de venta, de galería y todo, y cogió eso a patadas. Han cogido el templo, la casa de oración, en cueva de ladrones. Y acabó con todo, ¿sí? Acabó con todo. ¿Por qué? Porque emocionalmente la ira que se contiene y la amargura pueden perturbar emocionalmente al hombre. Porque usted airado dice lo que no quiere decir. ¿Sabía usted eso? Usted airado dice lo que no quiere decir. Al grado de que ya no es el mismo, hermano. Oiga, la ira, mientras el hombre no se controle, lo lleva a una transformación. Lo transforma, créalo, ¿sí? Por eso hablábamos de que hay muchos, bueno, uno gracias a Dios, uno tiene temor de Dios, pero en el mundo, ¿sí? En las fiestas, no hay una fiesta donde no hay una, créalo, o son muy poquitas, ¿sí? Pero en un momento de ira, hermano, el que así sea el mejor amigo, el hombre no piensa. El hombre reacciona después del momento de la ira, ¿sí? Y entonces en el momento de ira no le importó sacar una piedra, coger una botella, romper y hacer destragos. Y hay gente que está en preso años, ¿por qué? Por un momento de ira, ¿sí? Llegando al grado de que el hombre ya no es el mismo, el hombre irado no es el mismo, ¿sí? Si una persona irada, uy, déjelo para quieto que está, ni le hable, no lo miren, ¿sí? Y llegando a ese estado con frecuencia el hombre toma decisiones que son dañosas, que son inútiles. Y somos por naturaleza intensamente emocionales. ¿Y sabe por qué? Porque así nos hizo Dios.
Imagínese usted un hombre sin emociones, sin tristeza. Un animal. El animal vive por instinto, pero el animal no tiene la emoción. ¿Sí? Y el animal cumple su ciclo. Pero que se entristezca, de que llore, de que tenga amor por otro. ¿Sí? Solamente Dios le puso eso al ser humano. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, llegando a esa frecuencia, la ira toma muchas formas. Hay quienes se consideran iracundos, pero se esconden entre variantes de la ira. Una persona que explote, bien, explotó. Se airó, se guardó y explotó hasta que reventó. Pero una persona que no sepa explotar o que no saque lo que tiene, téngale más miedo a una persona callada, a una persona que se empiece a comer toda esa ira, todo ese dolor, y una persona que cuando explota, hermano, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque hay gente iracunda que se esconde entre las variantes como la amargura. ¿Sí? Una persona amargada no le habla a nadie, no contesta un saludo. ¿Sí? Malicia, la gritería, envidia, resentimiento, intolerancias, críticas, venganzas, iras, odios, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo e implacabilidad. Todo eso son variables de la ira. ¿Sí? De la ira. Y entonces usted puede comprender en la parte, estamos hablando de la parte emocional del hombre. ¿Sí? En la parte emocional. Todas esas disensiones, los celos, esos celos que llevan a la agresión, a la habladuría, son cosas que llevan a un resultado y es fracaso. Un hogar donde hay celos, ¿hasta dónde alcanza a llegar? Sí. Por eso la Biblia dice que aún hasta los celos son diabólicos. Porque ¿quién impulsa un celo en la vida del hombre? El diablo. ¿Sí? ¿Quién es el que hace? En una persona celosa es la que le maquina el pensamiento. ¿Sí? Le maquina el pensamiento. Y aún ese pensamiento lo lleva a que el hombre guarde resentimiento, envidia, intolerancia. ¿Y quién vive de esa forma? Dígame. Airaos, con amarguras, ¿sí? Con implacabilidad, con agresiones. Y entonces físicamente, cuando hablamos, esto es la parte emocional. Ahora vamos a la parte física. La ira y la amargura producen un estado de gran tensión que a su vez causa un malestar físico. Dice, los médicos y las asociaciones médicas publican numerosas estadísticas que demuestran que el 60 hasta el 90% de las enfermedades reconocen por causa de las emociones, la ira y el temor, cuáles son las principales culpables. En la parte física, ¿sí? La emoción de la ira y del odio, hermanos, puede provocar una vasodilatación cuyo desenlace es un aporte anormal de la sangre a la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que tienen derrame cerebral, ¿sí? ¿Por causa de qué? De la ira, del resentimiento, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, los médicos pueden demostrar que la emoción puede causar úlceras. ¿Sí o no? Y otras enfermedades de tracto gastrointestinal debido a un deficiente aporte de sangre al estómago y otros órganos vitales en los que se marca la parte de la ira y del resentimiento. Tenemos que comprender que en un periodo de enojo, de resentimiento, de odio, de ira, de amargura, pueden dañar los órganos del cuerpo como el corazón. ¿Sí? Un momento de ira, ¿qué hace? Un infarto. Un infarto. ¿Sí?
como el estómago, el hígado, los pulmones, la vejiga, y está 100% comprobado que puede causar más de 50 enfermedades en el cuerpo humano. ¿Por solo qué? La ira. ¿Sí? Pero eso es lo que es la parte física. Ahora miremos lo espiritual. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra cuando hablaba diciendo, y que no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención? Por tanto, quítese. ¿Sí? Dice apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería, toda malicia, maledicencia. Y dice, antes sed benignos. La palabra de la benignidad, que es un fruto del Espíritu, ¿sí?, nos muestra a nosotros que la benignidad va más allá que una paciencia. La benignidad de saber comprender y de poder llevar todas las cosas. Y el precio más alto que hay que pagar por una disposición iracunda pertenece al ámbito espiritual. Ninguna persona, dice, puede morar en Cristo ni puede ser lleno del Espíritu Santo, entre tanto, dice, entristezca al Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en el hombre? Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos airarnos, podemos amargarnos la vida. Sí, claro, la ira puede llegar, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto usted la puede llevar? ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros la capacidad de ser apacibles, ¿sí? Y entonces pertenecer al ámbito, ninguna persona puede morar en Cristo a raíz de la tristeza. Y el contristar al Espíritu Santo limita la obra de Dios en la vida de una persona. La obra del Espíritu en la vida del hombre no se detiene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida del hombre es como la luz de la aurora, que va ¿qué? De aumento en aumento, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios, el hombre es quien limita la obra del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es airado, el que es iracundo, el que es amargado, dice, le impide madurar en Jesucristo. Por eso es que usted en la iglesia siempre va a ver el creyente que es el mismo. No progresa, ¿sí? No avanza, no marcha hacia adelante, no sube un escalón más. ¿Por qué? Por causa de que no permite en su parecer y pensamiento que la obra del Espíritu crezca cada vez más. Le impide madurar en la vida cristiana y le traba la posibilidad de ser cristiano radiante, efectivo y fructífero que quisiera ser. Y entonces uno comprende, el cristiano tiene que producir. El Señor se acercó a la higuera y ¿qué vio? No tenía fruto, no había florecido. Y entonces ¿qué le dijo? La maldijo. Nunca más volverás a dar fruto. Y dice que cuando volvieron a pasar, la higuera estaba seca. ¿Sí? Y entonces es ahí donde empieza a comprender la vida espiritual. ¿Qué somos nosotros? Somos creación del Eterno y templo del Espíritu Santo, pero es necesario que el hombre todos los días se deje cambiar, se deje moldear, que el ser humano se deje llevar a un nivel más alto. Porque cuando se contrista el Espíritu Santo, el hombre en la disposición cae a una serie de pecados, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con diversas manifestaciones, y entonces es un creyente amargado. Usted nunca lo ve contento. Es un creyente que usted que no le bota una sonrisa a nadie. ¿Sí? Le falta el gozo. Con diversas manifestaciones. Está enojado a toda hora. Un creyente que en la iglesia no le sirve nada. No está de acuerdo con nada de lo que se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vive en su propia amargura, en su propia ira. Y el apóstol invita a los cristianos a que, dice, desaparezca todas esas acciones
Dice que son contrarias al Espíritu Santo. Por eso uno canta, hay un pueblo que vive muy feliz y es el pueblo del Señor, que vive feliz aunque hayan problemas, que vive feliz aunque hayan dificultades, que vive feliz aunque no haya dinero y haya escasez, ¿sí? Porque ¿quién produce esa paz y esa felicidad? ¿No es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos da esa tranquilidad? Y entonces lo primero que ha de quitarse, ¿sí?, es toda amargura, que por el enfado conduce también al resentimiento. Y la amargura no afecta solo al que vive, sino que se extiende y contamina al que está al lado. ¿Quién puede vivir al lado de un amargado? Sí, porque es que la conducta de una persona amargada, airada, iracunda, ¿sí?, siempre serán cosas y siempre serán actitudes de problemas. Por eso es que hay hogares que fracasan porque no hay temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, el hombre es iracundo, el hombre es un problema, ¿sí? El hombre se aira, el hombre se amarga. Y cuando el hombre se aira, entonces que sale el plato de la vajilla a volar. ¡Fu! Y llega la esposa y contesta. ¿Por qué? Porque la ira, ¿sí?, lleva a puntos donde la palabra del Señor dice que son raíces de un pecado más allá de los que se ven. O sea, la ira nos hace pecar de una forma, ¿sí?, que es nuestra actitud, aunque no sea un pecado que demuestre, es la raíz y un principio de un grave mal, de un grande mal, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que la amargura no afecta solamente al que vive, sino que se extiende y contamina a muchos. Dice, ahora, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice Hebreos 12:15. Pues una raíz de amargura que brota es la evidencia de la falta de la acción del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y no solo afecta al que padece, sino contamina, corrompe el entorno. Si un cristiano amargado es una amargura al resto de los hermanos. Cuando no se deja la amargura, inmediatamente se manifiesta el enojo. Y es una de las obras de la carne contraria al fruto que el Espíritu Santo da a la vida del creyente. Amén. Y cualquier situación pecaminosa, dice, esta entristece, esta contrista, causa dolor. ¿Sí? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Esta causa dolor, dice, se contrista al Espíritu Santo cuando hay pecado. ¿Y qué es la ira? Un pecado oculto. Un pecado oculto. O prácticas pecaminosas sin confesar. Y cuando el espíritu es contristado, este deja de producir fruto en la vida del creyente. Entonces, cuando uno ve a un cristiano, digámoslo en esta expresión, atascado en la vida espiritual, uno sabe que algo pasa. Algo está pasando. Cuando el cristiano no progresa, cuando el cristiano es el mismo, cuando el cristiano no va más allá de lo que Dios lo lleva o lo trae, pues entonces algo hay. Y entonces uno necesita ver un pecado actual o un pecado en la vida. Cuando un creyente no produce lo que es el Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿qué tiene ese creyente? ¿O qué hay en la vida del creyente? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que lleva al hombre aún más allá. El Espíritu Santo es el que lleva al hombre a que produzca, que crezca, a que se afirme, a que sea un cristiano cada vez más apasionado, más servidor, más fervoroso. Toda esa cantidad de cosas. Pero cuando se entristece el Espíritu, entonces se va la unción. ¿Sí? Se va la unción. Cuando hay entristece del Espíritu Santo, hermanos, dicen, no contristéis.
¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Señor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios no puede habitar donde hay amargura, resentimiento, rencilla, pecado, iras, enojos, celos, pleito, toda malicia. Pero dice más bien, seamos benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué hasta qué punto lleva la obra del Espíritu Santo? ¿Sabe hasta dónde? Hasta que dice el texto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y por qué lo dice? Porque de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. O sea, y todo tiene un lineamiento, ¿cierto? ¿Quién lo habló? Ya el proverbista, de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Y aquí el apóstol Pablo le dice, pues si hay palabras corrompidas que salgan de la boca, es para que empiecen a comprender algo, que el creyente no está bien. El domingo hablábamos que el que tiene una resequedad, el cuerpo empieza a alarmarle. Y así es la vida espiritual. El que tiene resequedad, el cuerpo empieza a mostrar síntomas, padecimientos, ¿sí? En la vida espiritual. Qué bueno es poder comprender lo importante, hermanos, que la Biblia nos enseña a no contristar el Espíritu Santo, que es el que habita y mora siempre en nosotros. Esté sobre sus pies, tenga la amabilidad. La ira empieza a dañar tanto las emociones, lo físico y lo espiritual. Por eso es necesario comprender que permitamos que el Espíritu Santo obre siempre en la vida del creyente y haga lo que él tenga que hacer. Y si hay algo que dejar, pues qué bueno es decirle en esta hora al Señor que él haga o que él deje que su Espíritu se meta en nuestra vida y obre. Porque la obra del Espíritu es perfecta. La obra del Espíritu es eficaz, es grande, es poderosa. Amén. Entonces, cuando comprendamos que lo esencial de nuestra vida es el Espíritu, cuando llegue la ira, porque se va a irar y nos vamos a irar, ¿cierto? Comprendemos lo interesante que es en nuestro ser y en nuestro corazón, quién es el que manda y quién es el que obra. Soberano Dios.